Se encuentran ubicadas en el centro de la provincia de Buenos Aires y han sido valoradas por sus minerales y belleza paisajística a lo largo del tiempo. Han dado origen a grandes leyendas como la de la piedra movediza. Hoy en este especial por los 2000 suscriptores conoceremos Tandil, las sierras con las rocas más antiguas del planeta. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo un especial por haber llegado a los 2000 suscriptores. Vamos a hacer un video sobre Tandil, la ciudad donde nací y donde vivo. Y además de conocerla un poco mejor a través de su rica historia, indagaremos sobre la antigüedad de sus rocas y responderemos la gran incógnita: ¿son las más antiguas del planeta? Pero antes voy a pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir mejorando los videos, creciendo y obviamente mejorando el contenido del canal. Tandil es una ciudad argentina, cabecera del partido que tiene el mismo nombre, y se encuentra ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada por el general brigadier Martín Rodríguez en 1823, pero en ese entonces era un fuerte, llamado Fuerte Independencia. En ese fortín vivían alrededor de 400 habitantes. El fuerte fue creado con el objetivo de hacer efectiva la soberanía del Estado sobre la provincia y expandir la zona de explotación ganadera sobre el control indígena del territorio. Al poco tiempo de asumir la gobernación de Buenos Aires, Martín Rodríguez delegó prácticamente el gobierno a su ministro Bernardino Rivadavia y se lanzó a una campaña al desierto. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de urbanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Según el censo realizado en el año 2001, la ciudad cuenta con 123.471 habitantes, pero se estima que en los últimos años presentó un crecimiento demográfico y serían 150.000 las personas que viven en Tandil. Los diferentes factores del clima que afectan el centro de nuestro país determinan que para Tandil haya un clima templado oceánico, con una temperatura de 13.7 grados centígrados en promedio y precipitaciones cercanas a los 900 milímetros anuales. Aunque el cambio climático antropocéntrico poco a poco está cambiando estos valores. Se suele decir que las rocas que componen el suelo tandilense son las más antiguas del mundo, o por lo menos que se encuentran entre las más antiguas. ¿Pero esto es así? La ciudad se encuentra emplazada en la zona lindera al piedemonte de las sierras de Tandil. Estas estructuras geológicas forman parte de un sistema serrano denominado Sistema de Tandilia. La altura de los cerros no supera los 200 metros sobre el nivel del mar en promedio, siendo el punto más alto la cima del Cerro La Juanita, que está ubicado al suroeste del sistema serrano. Estos relieves se extienden hasta la costa atlántica, donde hay un afloramiento rocoso conocido como Cabo Corrientes. Además, el conocimiento geofísico del subsuelo marino permite apreciar su continuación por debajo del mar varios kilómetros al sudeste de la costa de la ciudad de Mar del Plata. Estas rocas que vemos acá son las rocas más antiguas del país. Están compuestas por granito que tienen más de 2.100 millones de años. El resto del relieve tiene una cubierta de material sedimentario erosivo producto de la acción del viento, los arroyos y la actividad humana. Si observamos el relieve alrededor de la zona, las formas que predominan en el sistema de Tandilia son las tabulares, Tandilia tabular, y las redondeadas, Tandilia dómica. En este manto de sedimento florecen especies nativas propias del bioma del pastizal, que es afectado por las actividades económicas que se desarrollan en la zona. Estos granitos que ven acá tienen 2.100 millones de años. Así que de ninguna manera podemos afirmar que son las rocas más antiguas del planeta. Sí, lo que podemos decir es que están entre las rocas más antiguas de la Argentina. El origen de la palabra Tandil se remonta a un cacique indígena que habitaba en esta zona. Cuenta la historia que antes de este cacique también había un río que tenía ese nombre. Pero también el estudio de los vocablos araucanos y mapuches cuentan que Tan deriva de Tau, que significa latir, y Dil, que es una deformación de Lil, que significa roca. Y así nacería la leyenda de la piedra movediza, es decir, la piedra que late. La historia de la ciudad es muy rica y llena de curiosidades, como la de la piedra movediza o la del Tata Dios. Y si te quedas hasta el final del video, te las cuento. En 1865 se demolió el Fuerte Independencia y al año siguiente se construyó la Casa Municipal, sede asimismo de la comisaría y de la cárcel. La zona continuó siendo atacada por malones indígenas hasta la campaña al Desierto de Rosas.
En 1883, el ferrocarril llegó a Tandil para conectar las producciones agrícolas y ganaderas de la llanura pampeana al pie de la sierra con el mercado internacional en lo que se llamó el modelo agroexportador. En 1895, de acuerdo con las leyes vigentes, Tandil se convierte en ciudad y comienza a recibir enormes oleadas de inmigrantes de diferentes partes del mundo, pero destacándose los italianos, los españoles, los vascos y los daneses. Entre ellos Juan Full, quien además de destacarse en la agricultura fue intendente de la ciudad. Otro personaje destacado fue Ramón Santamarina, un inmigrante español que amasó una gran fortuna haciendo negocios con el transporte de mercancías entre Tandil y Buenos Aires. A finales del siglo XIX también hubo un fuerte desarrollo de la minería en la ciudad. Los inmigrantes italianos y yugoslavos fueron conocidos como los picapedreros. Acá estamos en el monumento al picapedrero en el Cerro de los Pioneros. Estos trabajadores tallaban la piedra a mano y los adoquines con los que se empedraban las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades del país se sacaban de acá. Habían sido traídos para trabajar la piedra, estaban alojados en campamentos o casillas propiedad de los dueños de la tierra y se les pagaba con monedas que la misma empresa acuñaba y estas monedas se llamaban plecas. Todo lo que necesitaban, comidas, vestimenta, elementos de cocina, lo compraban con esas plecas en los almacenes que los mismos patrones, dueños de las tierras, tenían, adentro del perímetro de la cantera. En 1909 hubo una gran huelga conocida como la Huelga Grande. Luego de esta, los obreros de las canteras tandilenses pasaron a ser uno de los mejores pagos de Argentina. A principios del siglo XX aumentó aún más la corriente inmigratoria y comenzó un antecedente industrial con la producción de lácteos, la industria del cuero y las cervecerías. Y obviamente el producto más destacado de la ciudad, los chacinados o bien conocidos como salamines. En 1912 la piedra movediza, emblema de la ciudad y que oscilaba y atraía la mirada de las personas de todo el mundo, cayó. Hasta el día de hoy se desconoce el motivo de su caída y lo que podemos observar en su sitio es una réplica hecha con diferentes materiales que reconstruyen la textura y el color de la misma. Hacia 1930, con el proceso de sustitución de importaciones, la industria metalúrgica creció dentro de la ciudad y con ella el proceso de urbanización. Nuevos barrios se fueron añadiendo a la misma. Hacia 1970 y 1990, con el desarrollo de las políticas neoliberales, la ciudad sufrió un nuevo proceso de desindustrialización con el cierre masivo de fábricas y un aumento notable del desempleo. La ciudad entera tomó un nuevo rumbo, el turismo y la especulación inmobiliaria. En la actualidad, Tandil es una ciudad turística y agrícola. Ha sufrido un proceso de reconversión productiva. Sus cerros son valorados por grandes emprendimientos inmobiliarios, complejos de cabañas, la construcción de barrios cerrados y el desarrollo de grandes hoteles. Como vemos, Tandil tiene una gran historia cargada de sucesos y controversias. El aprovechamiento de los recursos naturales desde hace décadas, al expandirse el espacio geográfico sobre el pastizal y las sierras, lo que ha conllevado al desarrollo de algunos conflictos ambientales asociados al uso de las sierras que las rodean, que constituyen un recurso natural y paisajístico no renovable. El detonante principal de estos conflictos es el denominado problema minero. El desarrollo urbano sobre las sierras observado durante los últimos años vislumbra un conflicto de intereses entre la actividad turística, la actividad inmobiliaria y el sector minero, con el desarrollo de algunas ONGs que se movilizan en protección del paisaje, como la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil. Pero si llegaste hasta acá, no te voy a dejar con la intriga. En enero de 1872 hubo una masacre conocida como la Masacre de Tandil, en la cual un grupo de gauchos argentinos asesinó a 36 inmigrantes. En los hechos tuvo una actuación destacada Jerónimo Solané, un gaucho conocido como Tata Dios, que se presentaba como sanador y profeta. Aseguraba que era un enviado de Dios. Lo habían echado ya de varios pueblos y había estado preso por practicar la brujería y la medicina ilegal. Según él, los inmigrantes eran los culpables de todos los males que aquejaban la zona. Como vimos, Tandil, así como todas las ciudades de nuestro país, tienen una hermosa historia llena de curiosidades y situaciones producto del proceso histórico por el cual se fue conformando su espacio geográfico. ¿Conocés Tandil? ¿La visitarías después de ver este video? ¿Tenés alguna anécdota en mi ciudad? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más sobre mi ciudad. No se olviden de suscribirse al canal y de hacer clic en la campanita. Recuerden que de esta manera me ayudan un montón a poder seguir haciendo estos videos. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.